Saludos y bendiciones en esta hermosa tarde. Vamos a la clase número 4, acá en este núcleo número 15 de este su Instituto Socioteológico Integral, Octaviano Torres, quien les saluda, les desea grandes bendiciones del Dios del cielo. Vamos a continuar con lo que es la visión ministerial, materia número 15. Estamos desarrollando en este núcleo. Tópico: Dios nunca le da o encomienda la visión a segundas o terceras personas. Dios siempre le da visión en forma personal. Esto lo dejamos en claro para evitar la manipulación y el engaño que se viene dando en algunas congregaciones con supuestas manifestaciones espirituales de ciertos profetas que de una u otra forma quieren gobernar o dirigir la iglesia, dándole al pastor ciertas directrices que deben cumplir en lo personal. No estoy de acuerdo con esas manifestaciones por algunas razones, y vamos a darle razones porque no basta decir que no se está de acuerdo con esas manifestaciones, sino que hay que mostrar el por qué no se está de acuerdo con esas manifestaciones, ¿sí? Para que el fundamento no sea yo, o en este caso el escritor de la guía, sino las sagradas escrituras, que es nuestro gran y hermoso fundamento. Ahora, en primer lugar, este no es el modelo bíblico. Sobre cómo operan los dones del Espíritu, los dones no dan sorpresa, es decir, no sorprenden ni toman a nadie desapercibido. Ya eso lo hemos estudiado acá varias veces, o en varios tópicos de varias guías hemos revisado esa parte. Cuando un don espiritual se manifiesta, uno de sus objetivos es confirmar, secundar, corroborar un trato directo que tiene Dios con un individuo en una forma personal. Lo que sí puede pasar es que Dios sí ya trató con el pastor por causa de lo que Dios quiere que ese hombre lleve a cabo en ese lugar, y el hombre pues está haciéndose, como decimos criollamente, el Willy, y Dios va a levantar al profeta para recordarle o para confrontarlo con un trato que ya Dios en lo personal viene tratando con él. Otro de los casos es que nosotros debemos de entender que nosotros, cuando estamos al frente, lo digo porque estuve 12 años al frente de una iglesia, debemos de estar claro que la iglesia que estamos pastoreando no es nuestra, que el llamado que tuvimos para llevar a cabo ese trabajo no nos lo hicimos nosotros. Segundo, que el ejecutar el trabajo es el programa de Dios, no es mi programa. Yo sencillamente estoy siendo un instrumento. Yo soy un uperete que estoy llevando a cabo el trabajo de Dios, el que Él me está encomendando en lo personal. Ahora, en segundo lugar, cuando un don espiritual se manifiesta, lo hace bajo el principio de reciprocidad o correspondencia mutua. Es decir, cuando la segunda persona manifiesta el don por el Espíritu, tú estás enterado de la situación que manifiesta el don. Ejemplo, Hechos 5, 11, 9, 10, 19, 10 y 1, 21. Cuando se manifestó el don de profecía en Ananías para dirigirse al apóstol, o en este caso a Saulo, ya éste sabía que Ananías venía a su encuentro. Aquí se observa el principio de reciprocidad
y correspondencia mutua, que era lo que comentaba atrás. El profeta puede ser movido por Dios para recordarle al pastor el trato que ya Dios en lo personal tiene con él, y que de repente él o está quedándose o está desviándose del programa de Dios, de la visión de Dios para ese hombre. Dios siempre da la visión al ministro en forma personal. Que Dios tome una segunda persona para confirmar un trato directo que él tiene con el ministro o líder acerca de la visión, estamos de acuerdo. Pero que quede bien claro, los dones confirman, corroboran, no manipulan, ni dan sorpresas. Muy importante que tengamos en cuenta esto. Es cierto que nadie puede tener visión ministerial si no ha sido llamado. Esto es otro detalle al ministerio, pero también es cierto que nadie puede alcanzar la visión con todo y que tenga ministerio si antes no ha sido enviado al ministerio. Esto se aclara para evitar y corregir ciertos desajustes que se han venido dando en nuestras iglesias con algunos líderes que sí tienen llamado, pero que todavía no han sido enviados y ellos se autoenvían. O vino otro y les calentó la oreja y los impulsó a que ellos pues salieran antes del tiempo. Hay un llamado, están en el proceso de la preparación y ellos determinan salir antes de tiempo. Tampoco es correcto. Tenemos el otro caso de gente que tiene llamado, que están en el tiempo y el líder principal, el pastor principal, no quiere soltarlo porque se cree dueño de él y se cree dueño de todos los territorios que existen. Ese es otro detallazo que también tenemos en el ámbito de los ministerios. Se puede dar el caso de tener dentro de nuestras iglesias hombres con un llamado de parte de Dios para el ministerio, con una visión clara de lo que Dios quiere hacer con ellos, pero están en la segunda etapa del ministerio, que es la preparación. Al concluir esta etapa, pasan a la tercera, que es el envío, y después de ser enviados, bajo los principios bíblicos, usando los elementos externos, se hace la ordenación externa, haciendo público el envío y de esta forma poder alcanzar la visión. Pero mientras estén en el tiempo de la capacitación o preparación, lo que se conoce como la segunda etapa del ministerio, deberán trabajar y someterse a la visión del ministro local, ¿sí?, del sitio donde estén, que tengan al frente. El no hacerlo de esta forma sería entrar en terreno de la rebeldía, el cual es aborrecido por Dios y te es contado por pecado. Alcanzando la visión. Lo importante no es tener una visión, sino poderla alcanzar. Es tan determinante tener un punto de salida como un punto de llegada. Sería muy triste y degradante para una persona que se consiga en un lecho a punto de morir y no se sienta realizado en sus objetivos. De igual manera, pasaría con un hombre que fue llamado por Dios, al cual se le encomendó una visión y por razones ajenas a ella no la pudo alcanzar. Hay quienes Dios les ha conferido un llamado y les ha entregado una visión y por razones ajenas a la han abortado. El abortar la visión es considerado como la ignorancia de la responsabilidad y la negación de la obligación. El abortar la visión
es botar y suicidar el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Miles Monroe define el potencial como una habilidad que no ha sido expuesta, un poder reservado, una fuerza que no se ha aprovechado, capacidades que no se han descubierto, un triunfo que no ha sido alcanzado, dones inactivos, talentos escondidos, poder latente, potencial, es lo que puede hacer, pero aún no se ha hecho, y a donde puede ir, pero que aún no ha sido lo que puedes llegar a ser, pero aún no has sido lo que puedes imaginar, pero aún no ha pasado por tu mente lo que puedes alcanzar, pero aún no has alcanzado algo que puede llegar a ver, pero que no ha visto todo lo que un ser puede realizar, pero no ha realizado. Ahora, esto me da para hacer una pregunta. ¿Dónde creen ustedes que están los tesoros más grandes en el mundo entero? ¿En qué sitio se están depositados? De paso, les doy una pista para no ser sacados más nunca. Tesoros que están depositados en un lugar que no podrán ser explotados más nunca. ¿Dónde cree usted que están almacenados? Tesoros que pudieron cambiar la medicina, ideas que pudieron cambiar la economía, ideas que pudieron cambiar el ambiente, ideas que pudieron revolucionar la alimentación, pero que por alguna circunstancia no se escribieron, no se llevaron a cabo, y esos tesoros de conocimientos que pudieron producir mucho dinero, ahora están depositados en un sitio donde nunca podrán ser usados. ¿Dónde será eso, Rafaelito? Terminando esta carretera, llegando al pueblo, de este ladito, en el cementerio. Están libros que nunca se escribieron en la mente de algunos que se murieron. Ideas de negocio que nunca se ejecutaron, Pedro, que pudieron transformar y revolucionar el comercio, por decir algo, del café, que es el duro de esta zona. Programas educativos que pudieron revolucionar la teología y muchas otras áreas de las ciencias, pero que no se escribieron, estuvieron en la mente. Pilotos que pudieron ser los mejores, ¿sí? Ministros que pudieron ser los mejores, pero que por faltar y por fallar, por no esperar el momento, ahí están. Y que nunca podrán ser ejecutados. Hay gente que ha estado ejecutando cosas y hay empresas que por causa de lo que esto que estaba ejecutándose les estaba haciendo perder a ellos cantidad de dinero y los han mandado a asesinar. Me imagino que usted sabe eso. Hombres que pudieron ser presidentes y que no llegaron a hacerlo, y por causa de no llegar a hacerlo no hubo cambio de esa nación, pero detrás de eso ha quedado una andanada de más de 200,000 muertos y más de 200 años de guerra. Aquí al lado, la nación vecina, un hombre de apellido Gaitán, lo asesinaron, y después de eso Colombia ha estado sometida a una guerra de más de 200 años. De más de 200,000 muertos, quiero decir, pero sí, creo que 60 o 70 años, pero más de 200,000 muertos. Ahora, y así sucesivamente en otros países, en otros lugares. Y no solamente estamos hablando de presidentes, estamos hablando de médicos, estamos hablando de gente que estuvo revolucionando ciertas áreas de la vida, y por causa de que el beneficio era abierto para toda la población,
mandaron a eliminar a esos individuos porque le estaba tumbando el negocio a otros que tenían su acción y lo que estaban explotando era para ellos, para su peculio única y solamente. Ahora, la persona más frustrada en el mundo es aquella que tiene un sueño, oiga, pero no sabe cómo llegar a realizarlo. Pablo señala que todos nosotros compareceremos ante el tribunal Bimá, hablando de nosotros la iglesia, el tribunal Bimá, que ya lo vimos en escatología, el tribunal de Cristo, para dar cuenta de todo lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, eso es nosotros. El mundo, por otro lado, igualito, todos van a compadecer ante Dios. Los creyentes en el Bimá y los no creyentes en otro juicio que se llama criterio. ¿Sí? Ahora, el término malo, para efectos de nosotros, que Pablo utilizó en 2 a Corintios 5:10, no está haciendo referencia al pecado, sino de todo aquello que hicimos delante de la presencia de Dios, que ante sus ojos es inútil, porque no fue lo que Él nos mandó a hacer. Esto es demostrado etimológicamente, ya que el término que Pablo utilizó del griego para hacer referencia a lo malo no es cacos ni ponera, sino failo, que tiene que ver con la inutilidad y no con la pecaminosidad. Esto indica que en el tribunal de Cristo no se juzgará el pecado del hombre, sino su inutilidad por andar cometiendo pecado. La pregunta que a mí me sonó, ya va, pero ¿por qué no se va a juzgar el pecado de Octaviano Torre o los pecados? Sencillamente porque fueron perdonados y asimismo el de todos. Si Dios nos perdonó los pecados, no puede irnos a sacar allá tampoco, porque entonces sería un tipo, ¿cómo le digo? En el cual no se puede confiar porque estaría cobrando dos veces la deuda que se la cobró a Cristo, entonces nos la va a cobrar a nosotros también. Entonces, si los pecados fueron perdonados por causa del sacrificio sustitutivo de Jesús, no son los pecados los cuales Él va a juzgar. Entonces va a juzgar lo inútil que fue Rafaelito por andar echándose las cartas después de estar en el Evangelio. Lo inútil que se hizo Pedro por andar o por continuar embriagándose por ahí después de estar en Cristo Jesús. Lo inútil que fue Celina por seguir de brochera, de peleona y de jalapelo por ahí después de estar en Cristo. Y así sucesivamente todos los demás. Ahora, ¿cuán difícil será para el individuo que se consiga delante de la presencia de Dios y de Cristo y del Espíritu Santo y no tenga respuestas positivas? No así para aquellos que logren alcanzar, oiga, el objetivo que se les ha entregado. Nótese esta partecita. El objetivo que se les ha entregado. Escuchen, pastor, escuchen, líderes. No el objetivo que nos hemos planteado. Porque aquí en el ministerio no estamos nosotros para plantearnos objetivos y llevar a cabo nuestros caprichos, nuestros planes, nuestros gustos, nuestros deseos y nuestras orientaciones. No, nosotros tenemos una Biblia, tenemos una escritura, tenemos una palabra a la cual debemos de acudir y de acuerdo a lo que ella y de acuerdo a lo que el Espíritu Santo a través de ella nos ilumine, nos muestre, hacia allá debemos encaminarnos. Entonces, ministerialmente nosotros hemos recibido, oiga, de Dios, un objetivo que se nos ha entregado, que es el ministerio o en el ministerio. Es decir, yo no tengo que parecerme al amigo Samuel, yo no tengo que parecerme al amigo Pablo, yo no tengo que parecerme a Rafaelito, hablando yo no tengo que parecerme a Pedro ni a Junior Quintero. Yo tengo que ser
yo de acuerdo al llamado que Dios me hizo, y así sucesivamente cada uno de nosotros, en el área y en el sitio que se nos ha llamado. Es decir, nosotros no debemos de tener una mentalidad de copia. Nosotros, dijo el mexicano, somos originales. Fuimos llamados originalmente para llevar a cabo un proceso, un trabajo. Esto es siempre y cuando ya estemos desprendidos del ministerio, como en el caso que está Junior Quintero, y creo que ya mi amigo Rafaelito está igual, Octaviano está igual. En el caso de Pedro, creo que está aquí todavía dentro. Entonces Pedro le toca estar bajo la visión de, al menos que él lo ordene como tal y lo establezca y le diga: Pedro, de ahora en adelante tú vas a hacer como el Espíritu Santo te dirija. Ya esa es otra cosa. Pero mientras yo esté bajo otro ministerio, yo tengo que hacer y caminar en esa visión de ese ministerio. Ahora, en 2 Timoteo 4, 7 y 8, Pablo expresa palabras de júbilo que lo caracterizan como un hombre realizado. Él dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estas son palabras de triunfo de un hombre felizmente realizado, porque no es tener una visión, sino poderla alcanzar. Siempre lo he dicho y lo afirmo por escrito, que no hay mayor fracasado que aquel que fracase en lo que Dios le llamó a hacer. Oiga, porque para efecto de Dios, para otra cosa usted no sirve. El que ha sido escogido por Dios para un ministerio, el que Dios, como decimos en el argot popular, el que Dios se enamoró de él y le colocó un ministerio, no le pidió permiso. Junior Quintero no le dijo si ibas a querer, Rafaelito, no te dijo que la victoria estaba segura, Octaviano Torres, sencillamente te llamó a un ministerio. Y tú y yo huimos por varios días. Y todavía estando en el ministerio, algunos no quieren estar o algunos no queremos estar, quisiéramos estar haciendo otra cosa. Pero el llamado que tenemos, debemos de saber que no hay peor fracasado que aquel que fracasa en lo que Dios lo llamó a hacer. ¿Sabe por qué? Porque para efecto de Dios, para otra cosa usted no sirve. Es decir, el que Dios destinó para un ministerio, para eso es que le sirve. Y si yo fracaso en lo que Dios me llamó a hacer, ¿para qué yo puedo servir? ¿A serio, no? Ahora, en el ministerio, si nos detenemos, perdemos. Si nos regresamos, fracasamos. Lo curioso del caso es que en el ministerio, si nos detenemos, otros se detienen, y si nos regresamos, otros se regresan. Tenemos el ejemplo claro en Juan 21:3. Pedro dijo: voy a pescar. Los demás que estaban con él dijeron: nosotros también iremos contigo. ¿Qué tal? No voy a ir más a la iglesia. Yo tampoco voy a ir. Porque si yo iba era por ti, ¿sí? Me voy de la iglesia, me voy a pecar. Yo también voy a hacer lo mismo contigo. Escúcheme. La gente llamada al ministerio inspira para bien e inspira para mal también. Por esa razón, usted y yo nos tenemos que cuidar. Y cuando hablemos, pongamos primero a funcionar el cerebro. Porque lo que nosotros decimos para otro son palabras para seguirlas. Nosotros, los hombres y mujeres llamados a ministerio, somos referentes para otros. Hay gente que dice: si Junior Quintero está metido ahí, debe ser que es bueno, yo voy para allá. Si Pedro no fue para allá, por algo es, yo tampoco voy. Y así sucesivamente. Esto es serio, señoras y señores. Ahora, debemos proseguir al blanco, cueste lo que nos cueste, y por ninguna circunstancia detenernos.
tampoco abandonar el objetivo principal y absoluto del ministerio, que es la visión. Sería la tragedia más grande, óigame, que podría suceder en tu vida ministerial. Lo serio del caso es que si te detienes, quienes te siguen se detendrán. Conozco un amigo que estaba iniciándose. Ya sabía que el hombre tenía llamado, pero por alguna circunstancia no había asumido el trabajo. Y se puso a aconsejar a una persona que era creyente, pero que no se estaba congregando. Y entonces le dijo, mire, y por fin, ¿cuándo es que tú vas a decidir congregarte? Tantas iglesias que hay en la zona, tantos sitios que hay donde tú vayas. ¿Sabe qué le dijo la persona? Cuando tú comiences a pastorear, yo me congrego contigo. ¿Sí? Yo no sé si a usted le han dicho eso. O se lo han asomado. Ahora, en Marcos 5:21 y 34 se nos da un ejemplo clave. Cuando Jesús iba a la casa de Jairo, le seguía una gran multitud, se estima unas 5,000 personas, que según algunos historiadores eran 5,000 personas, cuando la mujer que padecía del flujo de sangre tocó el borde de su manto o tocó el borde del manto de Jesús. Al instante Jesús se detuvo y la multitud también. Un solo hombre, oiga, se detuvo e hizo que aproximadamente 5,000 personas se detuvieran. Porque al detenerse el líder, se detiene la multitud también. Ahora, en este caso, de repente tú no tienes 5,000 personas detrás de ti, pero si tú estás pastoreando, por decir algo, una iglesia de 10 personas, si tú determinas quebrarte ante las ofertas del diablo y del mundo y decides no seguir adelante con el ministerio, esos 10 que están ahí, por lo mínimo más de la mitad van a hacer lo mismo o muy parecido. Ahora, si tú tienes 50, si tú tienes 100, si tienes 200, ¿sí? Ahora, ¿sabes tú que de los 10 que están ahí, hay algunos que no quieren en lo personal venir y están viniendo? Pero hay otros que están por allá que quieren comenzar a venir. Si tú te quiebras, parte de esos que no quieren venir, no van a venir. Y los que querían venir van a seguir viniendo. Ahora, ¿a quién le va a pedir Dios o a quién Dios le va a demandar cuenta por ellos? Importante pensar eso. Este es el caso del ministro que al detenerse se detienen los que le siguen. No olvides que el ministerio es una decisión. Una decisión es la determinación de llevar a cabo algo sin retroceder. Recuerda siempre esta frase. En el ministerio, si te detienes, pierdes. Si te regresas, fracasas. Los que se lamentan miran hacia atrás. Los que se preocupan miran hacia los lados. Los cobardes miran hacia abajo. Los hombres de visión miran hacia adelante y nunca se detienen, pese a las circunstancias cualquiera que sea. Y nota esto, circunstancia. Cualquier enfermedad que tengas es una circunstancia. Cualquier deuda que tengas es una circunstancia. Cualquier momento de miedo, de temor es una circunstancia. Cualquier momento o descuido que hayas tenido y por ende hayas caído en algún pecado social o moral, también es una circunstancia, no es permanente. Sin embargo, el ministerio que se te impuso es para el resto de tu vida acá en la tierra. ¿Sí? Ahora, ¿cómo alcanzar la visión? En la interrogante nos referimos a los móviles o motivos
o móviles que nos impulsan a alcanzar la visión, porque lo importante no es solo tener una visión, sino poderla alcanzar, pero no es tan solo alcanzarla, sino cómo la alcanzamos. Pablo dice que para alcanzar la visión es necesario correr una carrera hacia una gran diferencia entre la visión y la carrera. La visión es la meta a alcanzar, es el objetivo principal y absoluto del ministerio. La carrera es la forma en la que nos desenvolvemos en las directrices, oiga, que Dios nos da para alcanzar la visión. De allí la diferencia entre lo que es visión y misión. Dos cosas diferentes. Visión y misión. ¿Qué es la misión? El término misión está relacionado con instrucciones o directrices que se reciben para llevar a cabo una comisión, para obtener un objetivo o alcanzar una meta. Del término misión es de donde se derivan los términos comisión, misiones, misionero. Misionero se le llama al ente que fue enviado con ciertas directrices y reglamentos para desarrollar y cumplir una misión, para alcanzar un objetivo, que es la visión. El ejemplo bíblico está cuando Jesús envió a los 12 y luego a los 70 a la gran comisión, delegándoles autoridad, dándoles ciertas directrices. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Marcos 6, 7. Marcos 6, 7. Ahora, quiero hacer hincapié a algo acá. Una vez que ellos fueron dotados de autoridad, una vez que ellos fueron preparados y encomendados a una misión, ¿qué fue lo que comenzaron a hacer? ¿Sí? Una vez que salieron, ¿cuál fue la primera labor que ellos comenzaron a hacer? ¿A sanar enfermos? No. ¿A echar fuera demonios? No. Eso fue secundario. A predicar. Es decir, lo primero y lo primordial de ellos, igualito el ministerio de Jesús, lo primordial del ministerio de Jesús y lo primordial de los apóstoles fue predicar. Y ese debe ser el de nosotros. Ahora, cuando nosotros tenemos una campaña en un sitio, ¿cuál es el marketing? Oye, estoy hablando chévere, ¿no? ¿Cuál es el marketing publicitario de una campaña, pastor? Traiga sus enfermos, pero el que tienen algunos por ahí. Vamos a criticarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es el marketing? De repente, Rafaelito en la tarima con un micrófono, en muletas y sillas de ruedas por allá, y hablamos de enfermos, trae tus enfermos, en algunos casos, pero ya va. ¿Dónde está la predicación? Es decir, lo primordial tiene que ser la prédica. Lo demás son las añadiduras. Lo demás es el adorno. Es decir, primero debemos de tener, hablando de lo que aquí llamamos torta, que en otros lados llaman pastel, tenemos que tener el bizcocho, el de adentro. Es lo primordial. Creo que esa palabra como que suena fea aquí, ¿no? ¿Cómo le dicen aquí a la torta de abajo?
la torta. Lo demás, lo que le echan encima, ¿cómo se llama? La crema esa que le echan, las fresas que le colocan, los caramelos que le colocan, las letras comibles que le colocan, y todo eso es adorno. Lo importante es el fondo abajo. Entonces, cuando hablamos del epicentro del hombre llamado y de la mujer llamada y enviada, tiene que ser la predicación. ¿Sí? Ahora, por causa de la predicación, vamos a conseguir enfermos andando predicando. Vamos a conseguir endemoniados, Pedro andando predicando. Vamos a conseguir a gente con hambre andando predicando. Entonces, nuestro objetivo principal no debe ser, cuando voy a un sitio, repartir arepas, darle comida a la gente. Primero debe ser la palabra, la predicación. Sí, debe ser el objetivo principal. Es decir, Dios me mueve, por decir algo, a predicar en un hospital, pero si no tengo plata para llevar arepa y para llevar panes rellenos, no voy a ir porque no tengo que llevarles de comer. Eso es secundario. ¿Sí? Si Dios quiere que des arepa, si Dios quiere que des pan, si Dios quiere que te dé jugo, te va a dar. Pero lo importante es la palabra. La base fundamental de todo ministerio tiene que ser la predicación. Luego de la prédica que se da, viene entonces el decirles que acepten esa prédica, luego entonces el echar fuera a demonios, el sanar a los enfermos. En este caso, Marco es el único que habla que ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de aceite era este que usaban para ungir los enfermos? ¿Acaso era aceite de oliva con las especies aromáticas que usaban para ungir los sacerdotes, los profetas y los reyes? No. Era aceite normal, el más común de la zona, aceite de oliva sin este poco de especies. Ahora la pregunta es, ¿a qué tipo de enfermos? ¿A todos los ungían con aceite? Esta es la pregunta, ¿no? Etimológicamente, la palabra aceite acá se refería a poder crío o a limpieza higiénica. Ahí es donde hay que ir a la etimología. Creo que ya nosotros esto lo hemos visto acá. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de él, a toda ciudad y lugar, a donde él había de ir, y les decía, la mies a la verdad es mucha, más los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí, yo os envío como cordero en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino, es decir, no se entretengan. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pasea a esta casa, y si hubiere allí algún hijo de paz, y si hubiere allí algún hijo de paz, sí, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, por supuesto, en la que acepten la paz, comiendo y bebiendo de lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella hayan, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de los cielos. Este es Lucas 10, 1 al 9. Entonces, entendiendo que en una primera etapa me habla de envío de los 12, acá me habla de un envío de 70, el envío de los 70, están estas dos, o en estas dos ocasiones Jesús está comisionando gente para llevar la labor del ministerio y ampliar así la labor que estaba haciendo Jesús, porque en este caso, si Jesús se iba a predicar a algún otro lugar, Jesús estaba predicándole, por decir un número, a 10 personas, pero cada uno de estos
84 grupos que se formaron acá, de 2 en 2, estaban uno predicándole a 3, otro a 5, otro a 10, otro a 15. Entonces la predicación se hizo más amplia, más grande. Quiere decir que Jesús delegó. Ahora la pregunta es, ¿estos 70 habían nacido de nuevo? ¿Los 12 habían nacido de nuevo? No, todavía no habían nacido de nuevo. ¿Por qué se sanaban los enfermos? ¿Por qué los demonios salían? Por una delegación de poder. Y ellos estaban caminando en la obediencia. Fueron a hacer lo que se les mandó a hacer. Ahora, la misión desde el punto de vista teológico son las directrices. Son las directrices que el Espíritu Santo le da a una persona a la cual se desenvuelve para alcanzar una visión. Esto indica que nadie puede alcanzar, oiga, una visión si no tiene misión. Y nadie puede tener una misión si no es dirigido por el Espíritu Santo. Pero nadie puede ser dirigido por el Espíritu si no hay, una vida de intimidad, oiga, y comunión con el Espíritu Santo. Entonces, este término intimidad y comunión, aquí va lo que hablamos de la materia de la oración. Es decir, no basta tener el ministerio, no basta tener el llamado. Entonces, aquí sí tiene gran valor la vida de oración y la vida de intimidad, porque tú cada día tienes que estar en oración preguntándole a Dios a dónde ir, qué hacer, a dónde moverte, hasta qué tiempo estar en un sitio y hacia dónde, y qué es lo que Dios quiere que tú continúes haciendo. No es que, ya yo sé algunas cosas y con eso que yo sé le voy a echar pierna para adelante y me olvido de Dios, me olvido de esa comunión con el Espíritu Santo, me olvido de esa hermosa afinidad que debo tener con Él y ya, no. Es momento entonces en el cual nosotros debemos de entrar en esa intimidad continua, permanente, y esa común unión, porque debemos de entender que la gente que están ahí, que se me entregaron para que yo los dirija, para que yo les predique, para que yo los enseñe, no son míos, no me los gané yo, no los gané en la cruz, no los convencí de pecado, de juicio y de justicia. Ellos han sido convencidos por el Espíritu Santo, de repente a través de la predicación mía misma o a través de la predicación de otro o de otra. Y lo otro que debemos de tener muy claro es que nosotros somos administradores solamente. Que somos administradores solamente. No somos dueños de nada ni de nadie. De eso debemos estar muy claros. Que tenemos que tratarlos como si fueran nuestros hijos, sí. Que debemos de respetarlos como tal, sí. Y que ellos nos debieran de respetar y reconocer como padres, sí. Pero respetar y reconocer cómo, no es que somos. No es que somos. Solamente es un símil como tal. En ese caso, la pregunta es, ¿qué padre se encarga de maltratar a sus hijos? ¿Será que hay un padre inteligente que maltrate a sus hijos? Bueno, esa pregunta, ¿verdad? ¿Será que hay un padre inteligente que sus acciones sean de aprovecharse de sus hijos? Entonces, si no lo hacemos con los nuestros, biológicamente hablando, tampoco debemos de hacerlo con los que nos prestaron, con los que tenemos ahí prestados. ¿Sí? Aunque le digo algo más, los que biológicamente tenemos también son prestados yo. Todos van a crecer, todos se van a enamorar y todos se van a ir. Tampoco son de nosotros. Van a durar y están más apegados a nosotros por algunas cosas, y si nos portamos bien, oye, ese apego va a ser hermoso, va a ser grandioso. Al igual va a suceder dentro de nuestras congregaciones donde quiera que estén.
¿Sí? Bendiciones.